Oye, y bueno, regresas a la casa con Omar, dices, empiezan las complicaciones porque tenías que hacerle de comer a él, Ajá. ya no haces de comer a las otras personas. Mira, ¿Y en qué momento reventaste? yo era súper sumisa. Yo nunca le decía a la señora que no, yo nunca le decía a mi hijo, yo nunca le decía al papá que no. A todo lo que me decían yo decía sí, aunque estuviera cansada, como fuera. Cuando Omar nació, hace cuenta que en este embelece del que te hablo, qué bonito poder recordarlo otra vez. Dije, va por ti, o sea, tú no pediste nacer, pero un día vas a ser una persona tan grande como yo. Qué fuerte es esto. Y esto es como de por vida. O sea, como que ahí yo empecé ya a reflexionar en montonales de cosas, pero al mismo tiempo estaba extasiada de saber que estaba vivo y que yo había dado vida a ese ser. Entonces, no me preguntes cómo, pero empezó a salir una fortaleza en mí que yo no sabía que tenía. Todo el motor de mi vida, después de todas las decisiones que tuve que tomar, me las dieron el amor por Omar. Wow. Entonces ella, la señora me decía... Eso es lo que hace una madre. Está cañón. O sea, Omar, o sea, la señora me decía, es que ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no? Porque ahora tengo un hijo, ¿no se dio cuenta? Entonces, cuando yo contestaba de esta manera era, ¿qué te pasa? Ya viste esta pinche chamaca, no sé qué, habla con ella. Nunca había contestado así y te lo juro, se peleaban. Y yo estaba embelesada en Omar. En pensar que no tenía dinero, pero que tal vez si compraba una calabaza y compraba una zanahoria y una patita de pollo o una piernita de pollo y la cocinaba lo suficiente y la molía y la pasaba por una coladera, le podía hacer una papilla que le durara toda una semana. Y eran las cosas que yo pensaba. Mientras el mundo se caía y mientras se peleaban y me regañaban, hasta el día que me quiso poner una mano encima y dije no. A mi hijo no. Y me acuerdo que me salió una valentía que yo no sabía que tenía. Porque era muy precario como vivía. O sea, teníamos que calentar la leche a baño María, porque no es como que hubiera un hornito a microondas o que hubiera este tipo de cosas. No, era de verdad precario. O sea, era una cosa como muy básica, muy básica. Y entonces cuando decides salir te dices, me voy. Sí, porque... ¿Y cómo te saliste? Escondidas. Me acuerdo que solo dejé la cuna porque aparte era un mini cuartito y entonces para hacer como la parte del bebé, una esquina la pinté de azul y la pinté de amarillo porque le íbamos a la América. Ay, te adoro. ¿Sabes qué? Te adoro porque te voy a decir una cosa. O sea, no nos conocemos tanto. Digo, siempre te he querido mucho, pero te escucho tu historia y digo, quiero ser amigo de Violeta. Pues quiero estar amigos, güey. Sí, vamos a ser amigos, sí, pero me encanta porque en los momentos más complicados dices algo tan lindo y tan divertido porque le íbamos a la América. Yo encontraba los momentos para que dentro de todo ese desmadre hubiera lugares seguros para Omar. Entonces, te lo juro, es que yo decía, le vamos a la América. No, pues además te digo, algo pudo haber sido mucho peor. Le pudieron haber ido al Cruz Azul. O sea. Tienes toda la razón. Entonces pinté solo esa esquina, porque era donde estaba su cunita, que por cierto, me metieron a buró de crédito por esa cuna. Te lo juro, la pagué, creo que cuando Omar ya tenía 10 años después de Antonella y todo, que dije, cabrón, estoy en buró de crédito, ¿por? A ver, vamos a revisar qué debo. Cuna, Electra, tal pot. Copper, güey. Sí. Y yo, la cuna, no mames, que no la había podido pagar entonces. La pagué y todo lo que tú quieras y fue muy chistoso, fue muy lindo. Pero siempre estuve buscando cómo dentro de toda esta catástrofe podía hacerla algo más simple. Entonces me salí huyendo, o sea... Me acuerdo perfecto que el hermano de él, o sea, mi cuñado en ese entonces, se levantaba bien tarde. Y yo ya había planeado con mi papá, biológico, que pues me trajeran una camionetita o algo para meter mi ropa en bolsas del súper, cuando todavía daban bolsas. Era todo lo que tenía. Unas bolsas de súper así, metí todo lo que pude de Omar, todo lo que pude mío, y eran, no te miento, 20 bolsitas, no había más. Y la tele, que por cierto estaba pagando en abonos chiquitos, justo con Electra. Entonces dije, no, esta es mi responsabilidad, o sea, yo no puedo dejar esto botado, ¿no? Y entonces dejé una carta. Sí, Violeta se fue de una manera muy dramática porque actriz, ¿no?
Y entonces dejé una carta diciéndoles que ya, o sea, que ya, para que se acabaran los gritos, los sombrerazos, y la que no recoge y la que no hace, y al parecer mi hijo no es bienvenido, y esa vez que quiso pegarme, quería sacar a Omar a la lluvia para que entendiera porque estaba llorando. Cuando mi hijo estaba llorando de hambre, no mames. O sea, me tardé en calentarle la leche y Omar lloraba. Lo normal, ¿no? Y entonces estaba muy enojado. Entonces les dije ahí que ya me iba, que se les acababa su problema. Que ya no se preocuparan, que nosotros nos hacíamos cargo de todo. Y te lo juro, yo me fui como a la 1 de la tarde, a hurtadillas, y nunca voy a olvidar esa imagen de yo en la camioneta y la camioneta como de combi cerrándose así. Y voltear a ver esa casa y decir, wow, es la última vez que la voy a ver. Después de eso, o sea, como que mi papá y mi mamá se conciliaron un poco más conmigo. Mi abuelo, que adoraba a Omar con todo su corazón, a pesar de que se enojó muchísimo porque me embaracé chiquita, y era como su temor más grande, porque él sentía como buen abuelo boomer, de otra generación, ¿no? Que cuando te embarazas se te acaba la vida, y entonces qué horror, y muy tradicionalista y estas cosas. A pesar de que se enojó mucho, cuando conoció a Omar, pues que Omar trae un ángel impresionante. Ha sido, creo que, el maestro más importante de mi vida, porque logró sacar lo mejor de mí solo por amor a él, o sea, solo por sacarlo adelante, solo por todo. Y entonces empecé a conciliarme con mi familia, viví con mis papás, pero como teníamos miedo porque él era muy agresivo, el papá de Omar era muy agresivo, en la noche, hasta la noche, como a las 11 de la noche, me marcó para preguntarme que por qué me había llevado a la tele. ¿Cómo crees? Y fue así como de, güey, ¿te acabas de dar cuenta de lo que pasó? Y neta, tú me estás preguntando por la tele, no te lo puedo creer. Me queda claro que tomé la mejor decisión. Claro. Qué bueno que me fui, ¿no? Sí, no, juez. Entonces fue como de, ¿qué te pasa, no? Sí, no preocupado por su mujer, no preocupado por su hijo. No, ¿su mujer qué? Su mujer ya le valía gorro desde hace mucho. O sea, a mí me pasaba que se iba en las noches súper perfumado y emperifollado y llegaba briaguísimo a la mitad de la noche, y yo con Omar en el cuarto, ¿me explico? O sea, viví muchas cosas muy raras. Y entonces me llevaron a vivir a casa de una tía, en lo que se acalmaban las aguas, porque no sabíamos qué tan agresivo se iba a poner. Sí, iba a regresar. Oye, hoy en día, ¿Omar ve a su papá o no? No, la realidad es que... ¿Ya nunca lo volvió a ver? Pues no, porque yo intenté. O sea, algo que sí tienen que saber es que yo estaba muy molesta con el papá, pero yo sabía perfectamente que no podía negarle a mi hijo la posibilidad de tener un papá. Que no podía negarle a mi hijo tener una relación con su papá, y que me gustara o no, tal vez yo no había tomado la mejor decisión con ese papá, pero me gustara o no, es su papá. Entonces yo traté de que se vieran. O sea, yo traté, porque él me habló y me dijo, es que me lo quitaste. Le dije, güey, no te quité nada. Simple y sencillamente me llevé a mi hijo a un lugar seguro porque en tu casa ya no estábamos bien. Pero si quieres verlo, adelante. De verdad, yo no me niego. Y no. Y me dijo, sí, pues me lo voy a traer. Le dije, no te lo puedes llevar a ningún lado, pero lo que sí podemos hacer es, ¿qué te parece? Yo no te puedo ver porque estoy muy enojada. Eso de que intentaras pegarme me dolió mucho y está cañón. Entonces, ¿qué te parece si se ven en casa de mi familia? Yo me voy a casa de mi abuelo, porque pues estaba a unas cuadras. Yo me voy a casa de mi abuelo y pásate una hora con Omar. 2, 3, las que quieras. Y convive con él. Al final Omar no siempre va a ser chiquito. ¿Qué clase de papá quieres ser para ese niño? Era lo que yo le decía. Y entonces me dijo, pues sí. Entonces se veían con mis papás y todo. Y un buen día, en una de esas visitas, me habla mi papá muy asustado y me dice, tienes que venirte para acá ya. Pero acababan de pasar 15 minutos. O sea, no tenía yo nada de haber llegado caminando a casa de mi abuelo. Entonces regreso y mi papá blanco, que mira que no es blanco, y entonces me dice, intentó robárselo. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí. Donde nosotros vivíamos, en San Cristóbal, Ecatepec, en la casita donde estábamos, había como pasillitos, eran como pasillitos, como corredores, y luego ya salías a otra avenida, y dentro de los corredores pues había casitas alrededor. Y entonces me dice que estaba con Omar y le dijo, voy a ir a la tienda, me voy a llevar a Omar a la tienda. Omar tenía 9 meses, sí, claro, le iba a decir, ¿quieres unas papas y un refresco? O sea, ¿no? Entonces a mi papá le olió como mal y dijo, ok. Entonces se lo deja, en la tiendita se cuenta, estaba la casa y la tiendita estaba aquí luego, ¿no?
Entonces mi papá Lo siguió. Lo sigue por intuición, lo sigue, y haz de cuenta que vio el corredor, así es como lo platica mi papá, porque yo no estaba ahí. Vio el corredor y al final del pasillo estaba su tío, el taxista, a punto de llevarse. Y ahí los detuvo. Sí, le dijo, hey, no sé qué, ¿a dónde vas? Y le arrebató Omar, y el otro se puso nervioso, se subió al taxi de su tío y se fue. Y de ahí no lo volvió a ver. Pues no, porque entonces así me puse. Claro.